Y está con nosotros nuevamente Manuel Sánchez, ex subgobernador del Banco de México, y que el domingo pasado aquí hacemos el compromiso de seguirle. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Bien, a ver, cuéntanos, ¿qué viste en la presentación esta semana? Que entre tanta nota de pronto parece que ya fue hace mucho, pero apenas se presentó ley de ingresos o propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el próximo año. ¿Qué destacarías de lo que vimos esta semana? Pues mira, yo creo que en general el paquete económico no tiene sorpresas, como dijimos el domingo pasado, es inercial en el sentido de que viene reflejando más o menos los principios y los criterios que esta administración ha planteado o ha reflejado en los presupuestos de los 2 años anteriores. Esto es bueno y no tan bueno. Bueno en el sentido de que no hubo, afortunadamente, sorpresas negativas. Es decir, por ejemplo, no hubo aquello que se estaba planteando como una posibilidad de aumentar los impuestos. Es un momento muy inadecuado para considerar gravar más al público y a los particulares. Y no solamente por la coyuntura, sino porque se estaba hablando también de ciertos esquemas que podrían desalentar gravemente el ahorro y la inversión a mediano plazo. Esa es, digamos, la parte buena. La parte buena. Y también, digamos, la ausencia de sorpresas negativas, también uno podría extenderlo en el sentido de que había algunas iniciativas en el Congreso que restringían aún más la inversión de los particulares, en especial en el sector energético. No parece que se haya atado esto en el presupuesto. Es decir, ciertos aspectos desafortunados no ocurrieron. No están planteados en el paquete. Sin embargo, tampoco hubo buenas sorpresas. Digo, hay que hacer un balance equilibrado. ¿Qué habría sido una buena sorpresa, un anuncio que generara más confianza, que provocara mayor inversión, mayor recuperación? Voy a empezar por la parte esta desde el punto de vista financiero. Sí. Como era de esperarse, y creo que también lo mencionamos el domingo pasado, el gobierno tiende a subestimar cuando la economía está en crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea o se estima que la caída de este año en el Producto Interno Bruto va a ser del orden del 8,5%, cuando la mayoría de los analistas andan en el menos 10%, digamos, ¿no? Nadie sabe cuánto va a terminar, pero este es un reflejo de cierta subestimación de los problemas que estamos viviendo. O, por ejemplo, o más importante para el presupuesto, se estima un crecimiento del 4,9% para el próximo año, cuando hay analistas muy respetados que lo traen en el 2%, ¿no? Bueno, esto tiene implicaciones de índole financiero, en primer lugar, cuando hablamos de presupuesto. Le sale al gobierno, bueno, y también la plataforma petrolera la traen bastante optimista. Esto ya es una costumbre, no solamente de esta administración, sino de las administraciones anteriores. Cuando la plataforma está en el mínimo de los últimos 40 años, ya ha venido decreciendo desde el año 2004, se está proyectando un moderado incremento, lo que no parece que esté respaldado. La implicación es que están proyectando, financieramente hablando, ingresos mayores a los que parece conservadoramente... ¿Qué van a tener realmente? Digamos, esto es un análisis tipo contador, ¿no? Se contó sin agraviar a los contadores, digamos. Sí. Es muy probable que los ingresos estén sobreestimados. Pero la parte de la sorpresa positiva que no ocurre es que cuando se está subestimando la realidad, las dificultades de la economía, le falta, por reconocer lo que tú dijiste hace un momento, la necesidad de hacer un cambio drástico para infundir confianza en los particulares, reconocer con toda humildad que no es el gobierno, sino el sector privado el que genera empleos productivos. También actualizar la visión de lo que es el motor para la economía global. El documento de criterios dice que los recursos energéticos son el motor de la economía mundial. Esto es falso. Claro. O sea, el crecimiento global está dado por la innovación, el cambio tecnológico. Entonces, la falta de actualización en el enfoque de qué es el motor del crecimiento es lo que puede ser una consecuencia incluso más importante que el estar sobreestimando los ingresos fiscales. En ese sentido, Manuel, a ver, lo que estás diciendo es, primero es inercial, lo cual
pues contrasta, porque evidentemente las condiciones hoy son muy distintas a las de hace un año por donde la quieras ver, por el tamaño de la economía, el golpe de la crisis, por el contexto internacional. Es decir, el escenario es evidentemente otro para un presupuesto que parece responder a la misma realidad, quizá con esta moderación. ¿Qué esperarías tú que pase en el Congreso y en la discusión? Porque hay que recordar que lo que nos ha dicho hasta ahora es la propuesta del presidente, vía el secretario de Hacienda, pero la última palabra la tendrán los legisladores. ¿Qué te gustaría que le movieran ellos? Bueno, yo creo que me gustaría, lo considero poco probable, Sí. pero sería muy adecuado que se movieran de una manera más conservadora los supuestos macroeconómicos para sus ingresos, los cuales son a la vez la pauta para los gastos. Claro. Entonces, esto, ponerle más realismo y desde luego una serie de reformas que probablemente no son el momento para plantearse actualmente por el gran trabajo que implica la revisión del presupuesto. Pero también faltan buenas noticias del lado del gasto. Yo creo que es ahí donde más es importante recalcarlo. Porque como decías hace un momento, Mario, como viene inercial y pareciera que no existe la gran recesión, la recesión más grave desde 1932, entonces el gobierno sigue actuando como si nada ocurriera. No es claro el enfoque del gasto para atenuar los efectos graves, adversos sobre la población más afectada, porque sigue habiendo falta de transparencia en lo que es el gasto social, y por contra continúan todos esos proyectos, esos programas prioritarios que pareciera que está en mute la economía. O sea, sigue la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto nuevo De Felipe Ángeles, sí. Felipe Ángeles, al cual por cierto, se ha abocado el ejército. Sigue el Tren Maya. O sea, realmente preocupa que incluso desde el punto de vista estructural, la energía, que sigue considerado como si fuera la palanca del desarrollo, como si estuviéramos en los años 60, tiene muchísimo más recursos que educación. Okay. O sea, esto tiene una implicación para el crecimiento potencial de la economía muy grave. O sea, sigue estando en rezago el Estado para proveer los servicios públicos más importantes. No nada más. O sea, el problema es que cada año estamos posponiendo las grandes renovaciones que requiere esta economía y esta sociedad. Ya. Pues ahí está la lectura, Manuel, de lo bueno que trae, de lo que se queda corto y de lo que tendría que discutirse, esperemos, en el Congreso. Yo coincido contigo en que tampoco espero grandes cambios, pero hay que recordar que en última instancia es el legislativo el que tiene la última palabra y que también tendrá una responsabilidad. Así sea lo dejan como viene o lo aprueben, ellos tendrán la responsabilidad también de lo que pase. Gracias, Manuel. Al contrario, Mario, gusto saludarte. Gracias, un gusto como siempre platicar contigo. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos a platicar de democracia, vamos a platicar de las protestas de esta semana en diversas instalaciones de comisiones de derechos humanos, reivindicando, exigiendo justicia para las mujeres. Vamos a tener a Mauricio Mechulá un poco más adelante con otro conflicto que se está calentando, va a haber entre quienes. De esto platicamos regresando de este corte.